Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y voy a hacer la sesión final de preparación de las oposiciones en la Comunidad Valenciana 2023. Esta sesión está realizada desde el conocimiento de el funcionamiento de la Comunidad Valenciana y se puede extrapolar en cierta medida a cómo funcionan otras comunidades autónomas, pero de una forma, digamos, orientativa, mientras que para la Comunidad Valenciana es de una forma precisa. Debo agradecer la realización de este PowerPoint por parte de Daniel Gil, que él, al haber aprobado las oposiciones más recientemente que yo, tiene un conocimiento mucho más preciso de cómo funciona el proceso de inicio de las prácticas, realización de trámites y las gestiones que hay que hacer, ya que yo aprobé ya hace más tiempo y los trámites eran algo diferentes. Bien, ¿cuáles son las fases del proceso de oposición? Ya habéis pasado dos fases, la oposición, el concurso, y habéis salido en la lista de personas admitidas. Y ahora estas dos fases que ya están superadas os llevan a una tercera fase que no es menos importante, que es la fase de prácticas. El esquema temporal del proceso de 2023 y bueno, pues la predicción de cómo puede ser este calendario es el siguiente. Lo primero es que habrá una publicación que ya ha sido el 28 de julio de 2023 de los resultados de la oposición y las personas seleccionadas en el concurso oposición. Es importante que las personas que han tenido este corte, si han obtenido la plaza en otra comunidad autónoma, hagan la renuncia efectiva, ya que podría haber algún problema de darse alguna plaza de oficio en la comunidad menos deseada. Entonces tenéis que renunciar en la comunidad en la que hayáis obtenido la plaza y no queráis estar en caso de haber obtenido plaza en más de un sitio. Después tendréis que hacer una petición de vacantes que es diferente de la que habéis hecho en caso de haber hecho la petición para interinidad. Y bueno, pues habrá unos resultados el 3 de agosto de 2023. Es la previsión que hay, aunque muchas veces al final estos procesos pues van teniendo demoras que van afectando a otros procesos. Mi consejo es que hagáis una petición inicial en función de los destinos que queráis pedir por diferentes motivos, por motivos geográficos, por ejemplo, o dada la importancia de la fase de prácticas, a lo mejor preferís sopesar el hecho de ir a un instituto donde conozcáis, por ejemplo, el equipo directivo, la jefatura de departamento y demás. Eso haría que bueno, pues priorizarais unos centros frente a otros. No os dejéis guiar por los plazos en el aspecto de decir no voy a pedir nada hasta que no sepa las vacantes que hay, ya que el funcionariado que está en situación de reingreso de desplazados o algún otro tipo de situación diferente, los reingresados por ejemplo, piden antes que vosotros. Entonces, muy importante, no esperéis a conocer las vacantes, pedid, porque además puede haber algún cambio. Por ejemplo, en las comisiones de servicio, una persona genera una vacante porque se va a otra. Entonces eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Jamás vais a saber al 100% todos los datos acerca de las vacantes. De hecho, hay algunas vacantes que se generan muy a última hora, motivo pues eso de alguna línea autorizada, de algún, por ejemplo, algún bachillerato concedido, algún grupo de la ESO, alguna optativa que surge en el último momento. Es decir, las sábanas que se han pedido desde la sábana es el documento en el que aparecen todas las horas destinadas a cada centro educativo. A veces desde la inspección, desde personal, pues tienen pequeños cambios. Entonces mi consejo es que pidáis en función de vuestras necesidades más que de las vacantes reales que os aparezcan. No obstante, si cuando conozcáis las vacantes reales queréis hacer algún cambio, hacedlo. Pero pedid con tiempo, tener todo preparado y muy importante, además de motivos geográficos, motivos de conocimiento del contexto. No es un año para ir a cualquier sitio, es un año para ir a algún sitio que conozcáis bien y que en principio, salvo que surja algo inesperado, no haya ningún problema.
El inicio de curso como funcionariado en prácticas será el 1 de septiembre de 2023 y tenéis que hacer unas gestiones de MUFACE y de sanidad. Tenéis que hacer un papeleo para el alta en nómina que se hace online a través de Ovidoc un mes después de la publicación de la lista de seleccionados en las oposiciones. Apuntaros en un calendario todos los plazos, todos los trámites, revisar periódicamente, no os confiéis de ese mes después de la publicación, vais mirando semana a semana. Y por supuesto, quienes estéis en el grupo de WhatsApp, pues cuando salgan este tipo de informaciones, la compartís con el resto del grupo. También estad pendientes de otro tipo de redes sociales como Facebook y demás. Tendréis que realizar también durante el periodo de prácticas diferentes cursos. Tendréis que realizar un reconocimiento médico. Y debéis participar de manera obligatoria en el concurso de traslados, que será autonómico en el curso noviembre de 2023. Autonómico. No sé si es autonómico o estatal. Bueno, sea como sea, se van alternando los autonómicos y estatales. De esto ya tendréis constancia. Y comunicaros que participáis sin aportar méritos en el orden de oposición en el que estáis. Es muy importante que cuando participéis en el concurso de traslados realicéis un orden desde la primera plaza, la primera vacante, la que más os gustaría coger, hasta la última, un orden de prioridades, que tengáis todo muy bien organizado, porque os pueden dar de oficio una plaza. Si estáis en un puesto por encima de las plazas que han salido, os darán de oficio algo que no hayáis pedido. Entonces es mucho mejor ordenar todo para que os den de oficio no os den de oficio, sino algo que esté por delante de otra cosa que os hubiera gustado menos y que os hubieran dado de oficio. El final de la fase de prácticas es el 15 de marzo de 2024 con una entrega de una memoria que, bueno, pues si habéis pasado todo el proceso de oposición y la parte didáctica y demás, ya veréis que en principio no debería ser ningún problema la entrega de dicha memoria. La resolución del concurso de traslados, en la que sabréis al curso siguiente dónde os podrían dar la plaza definitiva de la que no os podréis mover en 2 años hasta el siguiente concurso de traslados, será en marzo o abril de 2024. En el momento que tenéis un destino definitivo, también podéis participar de la comisión de servicios por diferentes motivos, o incluso actualmente en la Comunidad Valenciana hay un último apartado. Esto fue una novedad hace unos años, en la que simplemente el único requisito que hay que tener es querer cambiar de localidad. Sin embargo, esto puede cambiar porque hay diferentes motivos. De hecho, bueno, pues la estabilización se supone que llevará a un 8% de interinidad, con lo cual será mucho más difícil que se generen determinadas vacantes para que la gente se pueda mover en esas comisiones de servicio. Por tanto, pedid con mucho criterio en ese concurso de traslados en el que participaréis. Y bueno, pues al finalizar el curso 23-24, bueno, pues lo que os he comentado, podéis quedaros también en una situación de expectativa de destino, y eso sería una situación en la que estaríais en lo que se denomina funcionario en situación provisional, en expectativa de destino, es decir, sin un destino definitivo. Y en esa situación pediríais por delante de todo el mundo en las adjudicaciones de julio. Publicaciones de las que hay que estar pendientes. Bueno, pues hay que estar pendientes del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Esto en otras comunidades pasará en el Diario Oficial o en el Boletín Oficial de cada una de las comunidades, con el nombramiento en prácticas. Y eso aparecerá en septiembre de 2023. Después habrá una publicación de la superación de la fase de prácticas y el nombramiento de funcionario o funcionaria de carrera en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y luego en el Boletín Oficial del Estado
en el curso 24-25 y cuando se publique os enviarán una especie de reconocimiento título con el escudo del Estado donde aparece que sois funcionarios o funcionarias de carrera. Y bueno, pues lo que os comentaba, que recibiréis a lo largo del curso 24-25 ese título de funcionario de carrera en el centro donde estéis. Importante, para el alta de nómina online. Este enlace lo dejaré en la descripción del vídeo y se realiza de forma online. Volvemos un poquito a lo que os comentaba yo en otras sesiones de preparación de las oposiciones. Tenéis que tener todas las firmas digitales y demás actualizadas para evitar cualquier tipo de susto, ¿no? A veces las firmas digitales caducan, a veces hay algún problema con bueno, pues los códigos y demás. Importante revisar periódicamente, especialmente en esta situación en la que vais a estar en prácticas, para tener todo al día con la firma digital y demás. Y bueno, pues a través de este enlace que dejaré en la descripción del vídeo tenéis que hacer ese trámite escaneando y demás el DNI, la parte delantera y trasera, el título alegado, el máster en educación o CAP, la capacitació o mestre en valencià y un certificado médico de un médico de familia en el que conste, en principio, esta frase. Si no lo saben dónde lo van a realizar, pues lo podéis poner. Esta persona no padece ninguna enfermedad ni está afectada por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el ejercicio de las funciones de profesor de enseñanza secundaria. Es posible que os pongan algo así en el documento. Bueno, pues esto, ya que estoy haciendo el vídeo, pues en otras comunidades autónomas igual cambia la frase, investigado un poco y bueno, pues en caso de que fueran en otro año unas oposiciones de primaria, pues pondría maestro o maestra de enseñanza primaria. En el caso de los cuerpos especiales de formación profesional, pues si son de enseñanza secundaria pondría lo mismo y si no, pondría el nombre exacto que se da a estos cuerpos específicos de formación profesional. Seguimos con el alta en nómina. Tenéis que pedir el certificado de delitos sexuales, aunque creo que se puede dar consentimiento para que lo comprueben. El enlace os lo dejaré también en la descripción del vídeo. Será algo así, como el anexo 2. Y bueno, también tenéis que, entregar una declaración jurada que la colgarán en el CEFIRE, pues una declaración jurada acerca de lo que viene ahí, pues cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como forma fundamental del Estado, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como norma institucional básica. Esto lo tenéis que firmar, esta declaración jurada, que la colgarán en el CIC. También tenéis que hacer rellenar la declaración jurada o promesa de no inhabilitación para ser funcionario o funcionaria. Se supone que todo el mundo debe estar en esta situación. Y bueno, pues el pago de haberes donde queréis que os ingresen la nómina. Y para ello tenéis que rellenar o entregar un escaneado de la libreta de ahorros o de la cuenta corriente. Todo esto todos los años se va actualizando, va modificándose y a lo mejor hay cosas que se pueden hacer también por vía telemática o indistintamente con escaneado. El modelo 145 del IRPF y el libro de familia, quienes declaréis que tenéis hijos a vuestro cargo por el motivo del IRPF. Respecto a MUFACE, pues a partir de este momento seréis de MUFACE, de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Central del Estado, y tenéis que daros de alta cuanto antes. También dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y debéis elegir entre la sanidad pública, seguridad social o privada, cualquier compañía en convenio con MUFACE. Respecto a este tema, bueno, pues os voy a comentar algo por si queréis investigar un poco. El hecho de ser funcionarios o funcionarias en algunas mutualidades privadas, lo digo por si estáis ya en alguna o simplemente por si queréis barajar esta posibilidad, es motivo de rebaja. Es decir, yo en mi caso, personalmente, estoy en la seguridad social y aprovecho una bajada de precios, una póliza diferente por el hecho de ser funcionario.
Podéis investigar antes de tomar esta decisión, aunque esta decisión la podéis cambiar todos los años. Cada provincia tiene una oficina de Muface. En el caso de Alicante, pues es en la calle Pintor Cabrera número 26, pero bueno, en Valencia es otra, en Castellón otra, y en otras comunidades autónomas, pues el proceso, si lo estáis mirando, pues es análogo con las delegaciones que haya en cada provincia. Y bueno, pues la fase de prácticas consiste en ejercer como docente en un instituto público de la Comunidad Valenciana o la comunidad que sea durante 6 meses. Debo decir que en Madrid este año se inicia un proceso que se denomina MIR, aunque exactamente no es el MIR, y bueno, pues tendré noticias de cómo es ese proceso, más que nada para el futuro, saber exactamente en qué consiste, ya que bueno, pues conozco a gente que se ha preparado conmigo, que ha aprobado las oposiciones en Madrid, y estamos muy a la expectativa de cómo será ese proceso. Para el resto de comunidades autónomas y concretamente la Comunidad Valenciana, es un periodo de prácticas como el que ha habido hasta ahora, de 6 meses, que finalizará el 15 de marzo de 2024. Aunque bueno, en principio durante todo el curso estáis en una situación de funcionariado en prácticas, o sea que son, aunque acabéis el 15 de marzo, seguís con las mismas funciones de docentes, bajo la supervisión de un tutor o tutora, que es otro profesor del instituto, que normalmente suele ser el jefe o la jefa de departamento. Que debe tener al menos 5 años de antigüedad. A veces coinciden varias personas que están en prácticas y por lo tanto pues igual se reparten esa tutoría entre diferentes profesores o profesoras del departamento. Al finalizar ese periodo, el 15 de marzo, hay que entregar un informe de memoria de prácticas. Importante que vayáis tomando anotaciones, a ser posible en formato ya digital en el ordenador, para que no se os vaya el tiempo demasiado. Y bueno, pues será evaluado por el tutor o tutora, que ya os he dicho que lo normal es que sea el jefe o jefa de departamento, director o directora, y la inspección a la que le corresponde el centro educativo. En octubre o noviembre saldrá una resolución de la fase de prácticas. Cambia según los años, aunque bueno, os dejaré el enlace de la de 2021 para que echéis un vistazo y os hagáis un poquito la idea de cómo puede ser la resolución de la fase de prácticas de 2023. Administrativamente, los que os comentaba antes, estáis en una situación de funcionariado en prácticas desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, independientemente de que antes hayáis finalizado vuestro periodo de prácticas. Más o menos a primeros de julio de 2024 en Ovidoc ya apareceréis como funcionarias de carrera. Es importante que descarguéis, porque esto tiene una caducidad, la credencial. Ahora, cuando la tengáis a vuestra disposición, descargad la credencial que tendréis que entregar el 1 de septiembre de 2023. Esta credencial alguna vez ha dado algún disgusto porque pasado un periodo de tiempo ya no se puede descargar y hay que ir a oficinas, y bueno, todo lo que sea retrasar el proceso es un problema. Por lo tanto, en cuanto la tengáis a vuestra disposición, descargaros la credencial, que la iréis a entregar el 1 de septiembre en el centro, en el instituto en el que os hayáis incorporado. Es como cuando muchos de vosotros y vosotras, como cuando erais interinos o interinas. Bueno, una persona os hará de guía de la fase de prácticas, una persona de Cefire de Alicante, Valencia, Castellón, y os mandará emails explicando la resolución de la fase de prácticas, los cursos, etc. También le podéis preguntar pues, las dudas que os puedan surgir. Y durante el periodo de prácticas, pues bueno, ¿qué es lo que hay que realizar? Pues hay que realizar una autoevaluación de la fase de prácticas que se entregará antes del 15 de marzo de 2023. Un curso online de prevención de riesgos laborales, PRL, de 15 horas, que es en enero, y bueno, pues dan como 2 o 3 semanas para hacerlo, es muy teórico, y bueno, pues la utilidad práctica en la docencia no es demasiado importante, pero bueno, siempre viene bien para algún tipo de reflexión acerca de los riesgos laborales. Tenéis que hacer un curso de Cefire que podéis elegir con algunas sesiones semipresenciales. Y también podéis hacer más cursos, porque debo recordaros que
si no os dan de oficio en el próximo concurso de traslados, en el siguiente ya sí que tenéis que meter méritos, y el número de horas de cursos es mayor en los méritos del concurso de traslados que las horas que teníais para oposiciones. Entonces revisar, aprovechad el concurso en el que tenéis que participar obligatoriamente sin aportar méritos y simplemente por el orden de oposición, para indagar si hay algún apartado en el que no tenéis todos los puntos y deberíais pues tener esos puntos, y bueno, pues vais haciendo puntos por si acaso no os dan ninguna plaza para funcionarios definitivos, plaza definitiva en el concurso de traslados primero, y en el segundo sí que tendríais que meter los méritos. Entonces, en ese caso, lo más importante es tener el máximo de méritos posibles para estar pues en el centro que más os guste o lo más cerca posible de vuestra residencia. También un reconocimiento médico que harán en Invasata, en Alicante, o en otras provincias, pues en otros sitios. En 2021 no se hizo, posiblemente fue por el tema del COVID. Ya veremos si este curso se retoma o no, este reconocimiento médico. Y quizás algún formulario online. Estar muy pendientes también, bueno, pues quienes estéis en grupos de WhatsApp y demás, o en redes sociales, pues muy pendientes. Luego más adelante os comentaré de nuevo pues que yo aconsejo siempre en las oposiciones estar afiliados a algún sindicato, y en la fase de prácticas aún más, porque al final es una tranquilidad para cualquier situación que pudiera darse. El reconocimiento médico antes de 2021 que se hacía en Alicante ciudad. Bueno, pues me imagino que en Valencia y en Castellón también tendrán su sede, aunque no sé si habrá alguna más. Os citan entre noviembre y marzo en grupos de 5 o 6 personas a primera hora en ayunas, y os hacen las pruebas siguientes: control de visión y tono y tensión ocular, medición de altura, peso y tensión, electrocardiograma, audiometría, análisis acústico de la voz y un cuestionario, análisis de sangre y orina. Y bueno, pues al acabar todas las pruebas os hará una pequeña entrevista el o la médico que os haga la revisión, y las hará sobre vuestro estilo de vida, bueno, pues deportes, hábitos saludables, y os hará una exploración general de articulaciones, músculos, ojos. ¿Y cómo se evaluará la fase de prácticas? Bueno, es importante, lo primero, ya os he comentado que además de pedir el destino provisional en un lugar geográficamente, bueno, ordenáis por lugares geográficamente cercanos a vuestro domicilio, es aconsejable que sí, bueno, pues a lo mejor es preferible sacrificar, irse un poco más lejos del domicilio, a cambio de estar en un centro donde el tutor o tutora, jefa de departamento, pues conozcáis personalmente, y que bueno, pues sea una persona que pues no genere ningún tipo de problema. Todo el mundo conoce departamentos didácticos donde pues hay dos bandos, por ejemplo. Entonces, si hay dos bandos en el departamento didáctico, o es un instituto, pues por poner un caso, donde ha habido dos listas, dos candidaturas a la dirección del centro y están enfrentadas, pues obviamente pues a lo mejor no es el mejor sitio para hacer las prácticas. A ver, se trata de WhatsApp, llamadas, y poneros en contacto con quien está a vuestra disposición, de conocer cómo os puede llevar las prácticas, el tutor o tutora, el director o directora. Un poco menos bajo vuestro control está el informe de inspección, que bueno, pues también es importante. Bueno, no creo que haya grandes diferencias entre la inspección de unos centros y otros, que va por zonas geográficas, pero sí que es verdad que hay inspectores o inspectoras que son más proclives a acercarse a los centros y estar a lo mejor 1, 2, 3, 4 sesiones viendo cómo dais clase. O, bueno, pues a lo mejor otros inspectores e inspectoras que van menos o simplemente no van. También deciros que a la hora de pedir, seguramente cuando lleguéis al centro, es otro motivo para organizar los centros, es preferible ir a un centro donde haya más de una vacante. ¿Por qué? Bueno, pues
Cada persona tiene sus debilidades, sus gustos. Si se os da muy bien, por ejemplo, pues los primeros de la ESO, porque, a ver, son cursos donde todavía, más que contener, más que diques de contención, son grupos donde, bueno, pues se puede todavía educar al alumnado, frente a cursos como segundo o tercero de la ESO, donde es más una contención de determinadas conductas. Luego en cuarto y en bachillerato las cosas comienzan a ser de otra forma. Entonces mucho cuidado pues con no elegir niveles muy conflictivos o tutorías incluso que pudieran ser conflictivas. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, algo ideal pues sería coger alguna de las vacantes que tuviera alguna tutoría, porque eso va a estar en el informe. Entonces es preferible coger alguna tutoría, pero que la tutoría no sea conflictiva. Es decir, en la medida de lo posible, evitad los niveles que todo el mundo sabe que suelen generar problemas, como segundo de la ESO. O también algunos programas que también podrían suponer algún conflicto que al final os pudiera repercutir. Seleccionar muy bien centro, personas que os van a llevar las prácticas, y una vez que estéis en el centro, de las diferentes vacantes que pudiera haber, la que reúna mejores características para hacer las prácticas. Y bueno, tendréis también lo que os he comentado antes, una autoevaluación vuestra. Y bueno, pues la inspección, como he dicho anteriormente, tiene la potestad de entrar a veros en una o varias clases, varias sesiones, y pediros cualquier documentación que considere, por ejemplo, exámenes, criterios de calificación, instrumentos de evaluación, etc. Es un año de no meterse en follones, de ser muy legalistas, de, bueno, pues, por ejemplo, lo que podría ser más delicado, que es los criterios de calificación que realizáis, pues, bueno, pues prácticamente que cualquier cosa que os pregunten al respecto no sea precisamente que ponéis las notas a ojo, sino que tenéis una forma de evaluar variada, basándose en los criterios de evaluación de la legislación. Este año además es un año delicado porque todos los niveles van a ser LOMLOE y se pondrán en marcha pues, las situaciones de aprendizaje, los productos finales y demás. Ser muy legalistas, tener corrección. Ahí falta una C. Estaba por la forma de escribirlo, se me ha pasado, disculpar la falta, corrección, y no meteros en ningún follón de ningún tipo. Bueno, y otros asuntos importantes, buscar, bueno, pues en los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, gente que haya aprobado este año, pues es una opinión y sobre todo, bueno, pues una información, digamos, al momento, lo antes posible, de, bueno, pues cuáles son los plazos o si hay alguna publicación y demás. Para los grupos de matemáticas está el grupo de aprobados con Pedro, y bueno, pues en ese grupo también podéis consultar, incluso, bueno, pues en ese grupo están las personas que a lo mejor os pueden llevar las prácticas, ya que son personas que han aprobado en otros años. Os aconsejaría manteneros un tiempo en el grupo de Infopos, si estáis, porque bueno, pues es un grupo donde circula la información y demás, y mucha gente durante el periodo de prácticas se queda. Este año no va a haber ninguna presión para que la gente salga, por el motivo de que WhatsApp ya permite tener grupos de casi hasta 1000 personas, y como vamos por los 500 y pico, pues no hay ningún problema. Antes sí que era delicado porque teníamos dos grupos, uno grande, otro pequeño, y bueno, pues siempre había que aprovechar cuando la gente se sacaba las oposiciones para meter a la gente del grupo pequeño en el grande. Pues nada, cualquier cosa, ya sabéis que lo mejor es tener la información y estar en contacto con personas que estén en la misma situación. Lo que os he comentado antes, para las oposiciones es fundamental, pero también para las prácticas es fundamental que estéis en algún sindicato, porque además el estar en algún sindicato os da cierta seguridad. Y bueno, pues en caso de que haya alguna decisión que os pueda perjudicar y que no sea una decisión objetiva, sino que pudiera depender de la persona que os está llevando las prácticas,
o una situación que no se basara en unos criterios puramente profesionales, pues dispondríais de, aparte de un seguro civil, pues una defensa jurídica gratuita o a bajo coste si es al principio de la afiliación, que os permitiría pues, bueno, poder defender vuestros derechos. Bueno, pues podréis ver que durante el año de prácticas no se cobra ningún tipo de complemento, trienio, sesión y demás, pero luego se puede solicitar con retroactividad más adelante, es decir, hay que rellenar un documento, especialmente aquellas personas que hayan trabajado en varias comunidades autónomas y demás, pues tenéis que actualizar esa situación para que se os reconozcan el año de prácticas a efectos de trienios y sexenios, y bueno, pues si lleváis más años como interinos interinas también. Os dejaré también este anexo 2, creo que es este el enlace, de todas formas estad muy pendientes, pero os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces que estáis viendo en el PowerPoint. Bueno, pues datos de la Inspección de Educación de Alicante: solo han suspendido la fase de prácticas 2 personas en más de 30 años. No es normal suspender. Uno de esos 2 casos tengo noticias porque fue en el mismo centro educativo en el que yo hice las prácticas. Un centro donde había 2 bandos y eso genera muchos problemas. Yo por suerte aprobé, pero fue un año duro porque en un sitio donde hay 2 bandos es muy difícil llevarse bien con todo el mundo. Y eso es lo más deseable en el periodo de prácticas. Entonces, mi consejo es que seguramente estas 2 personas que suspendieron la fase de prácticas, yo tengo conocimiento de una de ellas, no la conozco directamente, pero sé lo que ocurrió. Y bueno, pues caer en un sitio inadecuado puede generar este tipo de problemas. Pensad muy bien dónde vais a hacer las prácticas. Y bueno, pues agradecimientos a quien inició esta forma de preparar. Pedro, que me preparó a mí, me preparó también a Dani, que es el que ha hecho este PowerPoint. También preparó a Cinto, que es la persona con la que he colaborado este año y continuaré colaborando en matemáticas. Bueno, pues al final es casi una familia, especialmente en matemáticas, aunque yo ya voy preparando más especialidades como habéis podido saber. Básicamente a mí lo que más me llamó la atención y por lo que yo decidí preparar con él, en mi caso yo soy físico, ingeniero de materiales, y yo pensaba presentarme a las oposiciones de física y química, pero fui a una sesión de prueba del grupo que llevaba él y me gustó mucho la forma de preparar de la especialidad de matemáticas, y decidí, pues entre otros motivos, además del número de plazas que iba a haber en matemáticas frente a física y química, pero Pedro como preparador me convenció, y fundamentalmente lo más importante fue que me permitió enseguida ver cómo eran las oposiciones. Esto a las personas a las que he preparado saben perfectamente que lo he hecho, y quienes hayáis estado con Dani y con Pedro, pues también lo sabéis perfectamente, quienes hayáis estado con Cinto también. O sea, es fundamental saber cómo es la oposición a la que os vais a presentar y simular todas las situaciones al máximo, y eso ha sido, digamos, el mérito de Pedro. Bueno, pues aquí tenéis una imagen que me ha facilitado Dani, que bueno, pues es la imagen de Pedro, San Pedro Santapolero, que ha hecho incluso milagros algunos años en los que ha conseguido que algunas personas que jamás pensaríamos que iban a sacar la plaza la hayan conseguido. Y bueno, pues enhorabuena por haber llegado a este mundo de funcionarios y funcionarias de carrera. Os pediría que continuarais con la suscripción en Infodocent, en el canal de YouTube, que seguramente os habrá acompañado desde hace más de un año. Y bueno, el motivo fundamental porque os pido que continuéis con la suscripción, además de, bueno, pues que es una fuente de información no solo de oposiciones, sino educativa. Intentaré en la medida de lo posible a ver si dispongo de algo más de tiempo para ir incorporando vídeos que vayan más allá de las oposiciones, por aquel compromiso que ya en algún vídeo puse con el conectivismo. Es decir,
YouTube de alguna manera y en general Internet, pero YouTube fundamentalmente se ha convertido en una red en la que cada persona puede aportar en su canal aquellos aspectos, tutoriales, educativos y demás de los que sea pues más especialista y con un tiempo reducido ser capaz de hacer vídeos como el que ahora mismo estoy haciendo, que facilitan a otras personas que son menos expertas en esa temática poder en pocos minutos ponerse al día de esos conocimientos que a través del conectivismo la persona que lleva ese canal de YouTube os está facilitando. A su vez, muchas de las personas que están suscritas a mi canal, lo sé, que tienen otros canales de YouTube que en muchos casos pues sigo y estoy suscrito. Pues nada, enhorabuena y a disfrutar de esta llegada al mundo de funcionarios y funcionarias y que el año de prácticas sea en la medida de lo posible simplemente un año de puro trámite. Estamos en contacto.